Muy bien, chicos, hoy día vamos a iniciar otra clase de FCC. Y bueno, hemos estado hablando de la familia en la anterior clase, ¿no? Y hemos dicho que la familia, como ya siempre sabemos, porque es un tema que se repite casi en todos los grados, ¿no? Casi digo porque, bueno, al otro año puede ser que no lo toquen en FCC. Pues entonces la familia es el núcleo básico de la sociedad, ¿no? Les dije que era clasificado como una célula, como el inicio de todo, ¿no? La sociedad está compuesta por muchos tipos de familias. Aquí en el Perú somos cerca de 90 millones de familias, por ejemplo, ¿no? Entonces cada una de ellas representa una célula que va a trabajar conjuntamente para crear lo que hoy en día conocemos como sociedad. Pero la familia va a tener funciones, ¿no? Específicas. ¿Para qué existe? ¿Por qué existe? Esa es una buena pregunta, ¿no? Y también va a tener estilos, ¿no? Cómo es que crían a sus hijos, cómo es el trato con ellos, la comunicación, etcétera. Entonces, vamos a hablar sobre las funciones de la familia y su estilo. Entre las funciones tenemos, por ejemplo, digamos que ahorita para tocar las que de repente conocemos muy poco o nos acortamos muy poco, la económica, ¿no es cierto? Que se refiere al tema de darle bienestar económico a nuestros hijos o a los miembros de nuestra familia, ¿no? Porque finalmente la familia está compuesta por padres e hijos, incluso algunos otros familiares, ¿no? Entonces, dice que es el mantenimiento de los miembros no productivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes todavía no producen, económicamente hablando, obviamente, ¿no? Porque lo que producen ahorita es conocimiento, ¿no? Además, división de las tareas domésticas, aprendizaje de división de trabajo en un mundo laboral, transmisión de bienes y patrimonios, ¿no? Herencia patrimonial, por ejemplo, heredarte tu casa, un carro, la ropa, una cantidad de dinero, ¿no? Y unidad de consumo, evitando el igualitarismo estatal, ¿no es cierto? Entonces todo eso tienes que aprenderlo porque tú con el tiempo vas a ser una unidad, un agente económico, ¿no? Ya sea porque vas a trabajar y vas a aportar y vas a formar tu propia familia y también vas a aportar. Entonces a eso se refiere la función económica. También se habla sobre una función reproductiva. Quiere decir que es netamente para garantizar la existencia del ser humano como especie, ¿no? Función socializadora, dicen, ¿no? La familia es el ente socializador. Recuerden ustedes que es el primer lugar donde nosotros vamos a integrar una pequeña sociedad, entre comillas, ¿no? Y es ahí donde nosotros, por ejemplo, vamos a adquirir de la familia para poder socializar con el resto de personas que están fuera, ¿sí? La solidaridad, ¿no? Valores como esos, ¿no? La solidaridad, la justicia, el cultivo de habilidades y destrezas que serán puestas al servicio y bien de la colectividad. Cuando hablo de habilidades, por ejemplo, habilidades emocionales, ¿no es cierto? De acuerdo al tipo de familia que tú tienes, por ejemplo, saber escuchar, saber hablar, saber decir las cosas, a eso se refiere con habilidades, ¿no? O saber solucionar problemas, por ejemplo, ¿no? Y eso también se refiere a las destrezas, ¿no? ¿Cómo voy a solucionar? Depende de cómo tú aprendes aquí esos valores, ¿no? Y esas habilidades y destrezas, es que tú vas a funcionar dentro de una sociedad, ¿no? Función recreativa, dice, ¿no? Si bien es cierto, la familia tiene una función económica, tiene una función de socializar, de hacer socializar a sus miembros, también obviamente tiene una función recreativa. ¿Qué cosa quiere decir? Que tiene que cuidar que la familia, ¿sí?, libere el estrés que puede haber por algún tipo de situación, ¿no? Promover la integración y el desarrollo integral también de los hijos, ¿no? Por ejemplo, ya en tiempos de pandemia, la familia tiene que encargarse de sobrellevar la mejor manera posible, sobre todo para aquellas personas que no pueden salir definitivamente, como lo son los niños y como lo son, por ejemplo, las personas adultas mayores, ¿no? Que se sienten como que atrapados, encerrados, ¿no? Es completamente difícil, ¿no? Si bien es cierto, antes de repente tú los cuidabas y no dejabas que saliera para que no cause ningún tipo de accidente a las personas adultas, hoy en día mucho más porque son el grupo de riesgo. Y en el caso de los niños, pues no, obviamente también es mucho más complicado hacerles entender que tienen que tener una distancia social. Entonces, para evitar ese tema del estrés, los miembros de la familia mayores, los que llevan la batuta, ¿no? Los que llevan el mando, tienen que ver qué manera o de qué manera pueden hacer que ellos se distraigan un poco y compensen este estrés, ¿no? De confinamiento, por ejemplo, durante estas épocas, ¿no? Tiene una función educadora, dice, ¿no? Sí, porque ellos nos forman, ¿no? Ellos tienen una función formadora. Les he dicho que es el primer ente socializador. Entonces, a través de ellos, nosotros aprendemos ciertos valores que vamos a poner en práctica, obviamente, más adelante en la escuela, que es el segundo ente socializador, y luego, obviamente, en la comunidad donde yo voy a vivir, en el país, en el estado, ¿no es cierto? Entonces,
Por eso tiene esa función educadora, es el pilar, la base, donde nos van a dar las primeras, las primeras informaciones y la manera de comportarnos, las actitudes, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Ahora, si hablamos nosotros de tipo de familia, ¿sí? Tipos, ¿no? Vamos a hablar, ¿sí? Dependiendo de la conformidad, del número de personas, de la familia nuclear, por ejemplo, ¿no? Que es la base de toda sociedad, digamos que es la ideal, entre comillas, ¿no es cierto? Que está compuesta por papá, por mamá y los hijos, ¿no es cierto? Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. Entre los miembros debe haber unas relaciones regulares, unas relaciones de armonía. Eso es lo ideal, ¿no? La familia nuclear se ve como que el ejemplo, es así como debe ser. Obviamente que, eh, ¿cómo se llama? La evolución de la sociedad ha hecho que no exista tanto esta familia básica, sino existan otras, ¿no? Es así que tenemos, por ejemplo, algunos problemas de la familia nuclear, porque también no quiere decir que toda forma es perfecta, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos tener aislamiento, ¿no? Que estén tan apegados y solamente vivan su mundo. Una crisis de identidad, un desconocimiento de obligaciones y responsabilidades, derechos y roles, y el descuido de los hijos en educación y afecto, ¿no? Entonces, estos problemas pueden suscitarse en una familia nuclear. Tenemos una familia extensa. ¿Qué cosa quiere decir? El nombre lo dice extensa. O sea que es la familia nuclear más otros miembros de la familia que se van adhiriendo. Se compone de más de una unidad nuclear, dice. Se extiende de más allá de 2 generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas. Incluye quienes, obviamente, los abuelos, a los tíos, a los sobrinos, ¿no? Por ahí a la madrina, qué sé yo, ¿no? A los esposos de las hijas, a los cuñados, a los yernos, a las nueras, ¿no? Problemas de la familia extensa. Bueno, pues ser tan numerosos también genera sus propios problemas, ¿no? Problemas con los miembros de familia. Porque supongamos que, no sé, ustedes tengan un hermano y más adelante se case con alguien, esa persona tiene otras costumbres y de pronto a mí no me va a gustar. De repente a mí me gusta escuchar música muy bajito y a él le gusta escuchar muy alto, entonces vamos a generarnos un problemas. A eso se refiere. Problemas en el ejercicio de autoridad, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, de repente 2 cabezas de familia que no se llevan bien, que no armonicen en sus ideas, ¿no? Problemas de visión materna-paterna, sí, bueno, eso suele pasar cuando se vive con los abuelos, por ejemplo, ¿no? Muchas veces los acostumbramos a decir mamita o papito a los abuelitos y entonces ahí a veces se genera un problema porque tú no sabes a quién obedecer, si a la mamita, al papito o a la mamá, ¿no es cierto? Pérdida de atención de los hijos. A veces los hijos se apegan mucho más a los abuelos y dejan de prestar atención a los padres. Es que también, pues los abuelos son un poquito más consentidores, ¿no? Porque ellos ya fueron padres y en realidad no están en obligación tampoco de, digamos, de criarlos, ¿no? Familia monoparental. Mono quiere decir uno. Esto significa que solamente va a haber la presencia de un padre o una madre, ¿no? Entonces va a incluir solamente el hijo y la madre o el hijo y el padre. Esto puede tener diversos orígenes, ¿no? Ya sea porque, no sé, no se comprendieron, se separaron, fallecimientos, etcétera, ¿no? Por lo general, por un embarazo precoz también puede ser. Quiere decir que de repente no supieron pensar bien y obviamente no actuaron como adultos sin acarrear las responsabilidades que eso tiene. Y bueno, pues uno, sobre todo los padres, son los que a veces se desentienden, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de esta familia monoparental? Es obviamente tener baja autoestima, ¿no? Que no sentirse querido si es que el padre o la madre se ausentan y se van, ¿no? Sentimientos de abandono, obviamente, y desprestigio del padre o de la madre, porque generalmente a veces no lo sabemos manejar bien y lo que hacemos es hablarle mal viceversa del padre o de la madre, ¿no? Entonces eso genera todo este problema, ¿no? Estilos educativos y familiares tenemos, ¿no? El democrático, el autoritario, ¿no? El permisivo y el negligente. Cuando hablamos de uno democrático, ¿qué cosa quiere decir democrático? Ah, genial, ¿no? O sea, todo el mundo puede opinar, ¿no? Pero se establecen normas claras de lo que se quiere y cómo va a funcionar mi familia. No significa que todo el tiempo te van a dar, ¿cómo se llama? Regalos, ¿no? O premios, ¿no? También obviamente si es que haces algo mal te tiene que dar, ¿no? Un castigo, ¿no?
Entonces dice castigos consistentes razonando con sus hijos. Hijos con mayor autoestima, sí, pues en una familia democrática, al darle la responsabilidad de opinar, también le está dando cierta responsabilidad de decidir y pensar en las consecuencias de sus actos, ¿no? Es así que le dan cierta independencia también, ¿no? No quiere decir que si son pequeñitos los vas a dejar hacer lo que quieres, simplemente que los dejan elegir y que evalúen qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? O qué está bien y qué no está bien. En la familia autoritaria, el nombre lo dice, ¿no? Autoritario, ¿no? Como que viene el papá y dice, no, se hace lo que yo diga, ¿no? Tú te vistes así, tú te cortas así, etcétera, ¿no? Entonces, hay bajos niveles de comunicación y afecto, porque ahí no te van a preguntar, ¿lo quieres hacer de esta manera? ¿Te quieres cortar el cabello de esta manera o así vas a hacer? Entonces ahí también genera un problema. Altos niveles de control y exigencia, hijos con baja autoestima, agresivos y desafiantes, ¿no? Sobre todo en la adolescencia que como que no les gusta que nos digan nada, ¿no? Somos nosotros los super, ¿no? Las super personas, nos creemos suficientemente adultos y creemos que todo lo podemos, ¿no? Entonces comenzamos a desafiar a los padres, sobre todo en esta edad. Algunos, obviamente no todos, ¿no? Permisivo, ¿a qué se refiere? Quiere decir permisivo, que da, permite todo, ¿no? Que avala todo, que sonsaca todo, ¿no? Entonces, altos niveles de comunicación y afecto, sí son cómplices. A veces se dice que hay que ser amigo de los hijos, pero bueno, yo por algunas lecturas y por algunas conversaciones con algunas psicólogas expertas, ¿qué tan bueno es ser amigo de tu hijo? Si eres amigo ya no puedes ser padre, es que a veces se pierde la autoridad, ¿verdad? Entonces, bajos niveles de control y exigencia, ¿sí? A eso se refiere, ¿no? Le cuentas todo y le permites todo por el miedo de que ya no te vuelva a contar. Entonces ahí estamos mal, ¿no? Deberíamos establecer normas también, ¿no? Puedo ser amiga de mi hijo, de mi hija, pero tengo que establecer que hay normas y pautas que se deben cumplir independientemente de que tú seas mi amiga, ¿no? Hijos con baja autoestima, alegres, vitales e inmaduros, no les damos responsabilidad, ¿no? Perdón. Y la última familia, la familia negligente, ¿no? ¿Eso qué cosa quiere decir? Gente que no se hace para nada a cargo de sus hijos. Es más, cuando deberían estudiar los obligan a trabajar o se ven en la necesidad de trabajar y eso ocurre obviamente por la no planificación de hijos. Hoy en día no se trata de tener hijos porque los puedo tener, se trata de, ¿no? O porque los quiero tener. Se trata de planificar y ver si yo voy a poder como papá, obviamente, cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Educación, salud, ropa, seguridad, ¿no? Entonces, una familia negligente dice tiene bajos niveles de comunicación, efecto, control y exigencia, obviamente, ¿no? Si no le importa a su hijo o no le importan los otros miembros de su familia, cero comunicación. Padres que no prestan atención en cuanto a temas educativos o cuidado de los hijos, lo que les decía. Los hijos poseen baja autoestima, valores pobres, dificultades de autocontrol y de relación con los iguales. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un niño o una, sí, sobre todo un niño, ¿no? En general, tanto hombres y mujeres se crían en una familia no negligente, que no ha prestado atención a las necesidades de sus hijos, que no le ha dado atención emocional, nada? ¿Qué ocurre? Estos niños lo que tienen es dificultad para autocontrolarse y lo que prefieren es ir afuera y aprender en la calle con personas como ellos, ¿no? Entonces a eso se refiere. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy y espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos la próxima clase.